Aló, buenas tardes. Aló, Buenas tardes, doctor. ¿cómo está? Buenas tardes. Me comentaron en la mañana que solo disponemos de una hora, así que vamos a avanzar, ¿ya? Las diapositivas ya fueron enviadas a su compañera, bueno, si ustedes desean, le pueden solicitar y lo va a compartir con ustedes. Eh, por favor, ¿podrías iniciar la presentación? Doctor, disculpe, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, ahora la veo. Ya, ¿lo pones en presentación? Ya, perfecto. Ya, bueno, buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema importante que es la hemorragia digestiva alta, ¿ya? La siguiente, ya, bueno, son los temas que vamos a ver. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, muy bien. Bueno, por definición, nosotros podemos mencionar que la hemorragia digestiva alta es aquella pérdida de sangre que se va a presentar en el tubo digestivo por el ángulo del ángulo de Treis, ¿no? Considerando el ángulo de Treis, la unión pues del duodeno con el yeyuno, ¿sí? Entonces, el sangrado en el esófago, estómago, duodeno pueden ser consideradas como causas de hemorragia digestiva alta. La que sigue, por favor. La hemorragia digestiva alta puede presentarse de dos maneras. Una que es manifiesta y otra que es oculta. La manifiesta, ustedes la van a evidenciar, es el cuadro agudo generalmente, ¿no? Que puede darse con hematemesis, vómito borráceo, hematoquesia, ¿no? Melena, mientras que la oculta no lo vas a evidenciar, pero sí indirectamente puedes sospechar de que hay un sangrado digestivo cuando estás frente a un paciente que cursa con anemia, ¿no? La presente clase va a tratar sobre todo, obviamente, de la hemorragia digestiva alta manifiesta o aguda. La que sigue. La siguiente. Bueno, en cuanto a la hemorragia digestiva alta, podemos decir de que es frecuente, es una entidad frecuente en lo que son las unidades de emergencia y de urgencia. La presentación se va a incrementar con el paso de los años, ¿no? Y es mucho más frecuente en los varones, ¿no? De todos los cuadros de hemorragia digestiva, cerca de las dos terceras partes tienen un origen alto, ¿no? La hemorragia digestiva baja es mucho menor, ¿no? La que sigue. En nuestro país, igual en ese estudio quizás un poquito ya antiguo, pero se corrobora lo que ya se ha mencionado, ¿no? De todos los cuadros de hemorragia digestiva, un gran porcentaje son altas, cerca del 70-80%, es más frecuente en los varones y más frecuente también a mayor edad. El que sigue. En los últimos años, esta entidad, la hemorragia digestiva alta, ya ha mejorado en cuanto a lo que es su pronóstico, ha disminuido la mortalidad, ¿no? Básicamente por dos cosas importantes. Uno es el manejo inicial, que es lo que trataremos de explicarles ahora en esta exposición, y por el empleo cada vez más rutinario de lo que es la endoscopía terapéutica, ¿no? El que sigue, por favor. Muy bien, gracias. En cuanto a la etiología, hay diversas causas que pueden producir un sangrado digestivo alto y estas se pueden dividir de acuerdo al segmento comprometido. Por ejemplo, en el esófago, la causa más frecuente son las varices esofágicas. También tenemos síndrome de Mayer-Weiss. Mayer-Weiss es un desgarro que se presenta en la unión del esófago en el estómago, precedido por vómitos importantes, ¿no? En cuanto al estómago, las causas más frecuentes, úlcera gástrica, cáncer gástrico, en el duodeno, la úlcera péptica, ¿no? Hay otras causas como les he mencionado, pero lo más frecuente es lo que ahí pueden ver en negritas, ¿no? El que sigue, por favor. En esa imagen podemos mencionar o podemos observar algunos ejemplos de sangrado digestivo, ¿no? Síndrome de Mayer-Weiss, erosiones, las erosiones gástricas casi siempre asociadas al consumo de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? En la imagen inferior izquierda pueden ver ustedes el duodeno y pueden ver ahí una lesión que vendría a ser la lesión de Didelafua, que es una arteria anómala muy pequeñita que produce sangrado importante, ¿no? Y a su mano derecha, en la parte inferior, pueden observar ustedes una telangiectasia o araña vascular también llamada, que también puede ser causa de sangrado, ¿no? El siguiente, por favor.
las causas más frecuentes de sangrado digestivo, ¿no? Es importante mencionar tres entidades, ¿no? Lo que es la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, que vendrían a ser lo que es la enfermedad ulcerosa péptica, las varices esofágicas y el cáncer gástrico, ¿no? El que sigue, ¿ya? Entonces, nunca se olviden, por favor, úlceras, varices, cáncer, ¿ya? Nunca se olviden de eso. Dicen que para ser buen médico a veces no hay que ser necesariamente tan brillante o tener un montón de información, ¿no? Sino básicamente piensa en lo frecuente y acertarás. Hay un dicho en el campo de la medicina que es bien aplicado. Entonces, cuando piensen en sangrado digestivo alto, siempre piensen en úlcera, un sangrado para varices esofágicas, y si se trata tal vez de un adulto mayor, siempre hay la posibilidad de que haya un cáncer, ¿no? El que sigue, por favor. El que sigue, muy bien, gracias. En cuanto a lo que es la etiopatogenia, la hemorragia digestiva alta puede dividirse en dos grandes grupos. Una es la hemorragia digestiva variceal, o lo correcto sería decir hemorragia digestiva alta por hipertensión portal, y la hemorragia digestiva alta no variceal. La hemorragia digestiva variceal incluye las varices esofágicas, pero también está el sangrado por ruptura de varices gástricas o también por hipertensión portal. En la hemorragia digestiva no variceal se incluyen todas las otras causas, siendo la causa más frecuente en ese campo la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Tanto la gástrica como la duodenal. Eh, la fisiopatología es diferente en ambos grupos y esto nos va a permitir pues justamente la clasificación, ¿no? En HDA varicial, HDA no varicial. El HDA varicial lo que va a predominar es una elevación en la presión del sistema porta-hepático, mientras que en el grupo de HDA no varicial básicamente es un desbalance entre aquellos factores agresores y defensores de la mucosa, ¿no? El que sigue. Bueno, no vamos a ahondar mucho en esto, seguramente ya en la clase de cirrosis hepática ustedes van a comentar, solamente para decirles que la sangre que proviene del vaso y del intestino, ¿no? Llegan a través de la vena porta al hígado, atraviesan el hígado a través de los sinusoides y nuevamente pasan hacia la vena hepática, vena cava y luego al corazón y luego la parte, lo que es la circulación sistémica, esa es la circulación normal. El que sigue. Pero va a ocurrir en enfermedades como por ejemplo la cirrosis hepática, en que va a haber un compromiso del hígado, va a haber también otras causas prehepáticas, posthepáticas, que van a, en cierto modo, dificultar el paso de la sangre a través del hígado. Por lo tanto, la sangre va a tener que llegar hacia el corazón por otras vías, ¿no? Lo que se conoce como una circulación colateral, y puede hacerlo a través de las venas del esófago o a través de las venas del estómago incluso, formando ahí la dilatación de las mismas, lo que da origen a las varices, tanto esofágicas como varices gástricas, que pueden romperse y sangrar de manera importante, ¿no? El que sigue, todo eso a consecuencia pues, de la hipertensión portal, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, esto es la enfermedad ulceropéptica como ejemplo de lo que es la hemorragia digestiva no variceal. Y como decíamos, básicamente es un desbalance que va a ocurrir entre los factores defensivos de la mucosa y los factores agresivos de la mucosa, ¿no? También tienen una clase al respecto. El que sigue, por favor. La presentación clínica. Cuatro presentaciones que tienen ustedes tomar en cuenta. Uno es la hematemesis. La hematemesis es el vómito hemorrágico, que puede ser sangre rojo vivo o rojo vinoso, el vómito borráceo, la melena y también la hematoquesia, que es la eliminación por el recto de sangre, ya sea mezclada con las heces o también coágulos de sangre de manera abundante, ¿no? Son las cuatro presentaciones de la hemorragia digestiva alta. Puede haber otros síntomas, sí, otros síntomas agregados, como tal vez síntomas de anemia o incluso inestabilidad hemodinámica, ¿no? Pero esas cuatro son las que ustedes tienen que buscar cuando estén sospechando hemorragia digestiva alta, ¿no? El que sigue, por favor. La hematemesis, obviamente, como hemos dicho, es el sangrado que uno elimina a través de la boca. Indirectamente está indicando que estás frente a un sangrado activo, o sea, en ese momento puede estar sangrando. Si es rojo vinoso, puede ser que sangró recientemente. El vómito borráceo, ¿no? Por lo general, puede indicar que el sangrado en ese momento ya ha sido detenido, ¿no? Que no tiene un sangrado activo en el instante que tú estás observando el vómito borráceo. La melena es una deposición muy característica, es una deposición negra, ¿no? Oleosa, ¿no? Alquitranada, mencionan, con un olor muy característico. El que ha podido presenciar melena es un olor muy peculiar, no necesariamente desagradable, pero es muy peculiar, que es difícil de olvidarlo, ¿no?
La deposición negra se presenta debido a que la sangre que se ha perdido se oxida y adopta ese color. Para obtener melena, por lo menos es necesario la pérdida de 100 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? Y obviamente, como tiene que recorrer todo el tubo digestivo, el intestino, perdón, ¿no? Para que sea oxidada la hemoglobina, no se observa inmediatamente el sangrado, sino por lo menos tiene que pasar 8 a 10 o 14 horas para, luego de que se ha presentado un sangrado digestivo alto, para evidenciarlo en forma de melena, ¿no? La hematoquesia, hay hematoquesia en hemorragia digestiva baja y hay hematoquesia en hemorragia digestiva alta. En la hematoquesia por hemorragia digestiva alta típicamente se debe caracterizar por inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué motivo? Porque para que se presente el sangrado digestivo alto como hematoquesia tiene que tratarse de un sangrado masivo. O sea, es tan importante el sangrado, ¿no? Que no permite que esa sangre que se ha perdido, ¿no? Se oxide y se transforme en melena. Entonces es tanto el sangrado que no se elimina como melena, sino como hematoquesia, ¿no? El que sigue, por favor. Tenemos que hacer nosotros el diagnóstico diferencial, ¿no? No toda melena es necesariamente melena, no todo vómito borráceo necesariamente es vómito borráceo. La hematemesis hay que hacer diagnóstico diferencial con la hemoptisis, con el sangrado también de la epístasis posterior, ¿no? Incluso gingivorragia. ¿Cómo diferenciar, cómo hacer el diagnóstico diferencial? Generalmente la verdadera hematemesis está precedida por arcadas, ¿no? El paciente dice, tengo arcadas, tengo náuseas, y bueno, y luego va a eliminar a través de la boca sangre rojo vinoso, sangre rojo vivo. Mientras que cuando es por hemoptisis, generalmente está acompañado de tos, y en epístasis o gingivorragia no hay ni tos, no hay ni arcadas, ni náuseas, simplemente el paciente nota que la boca se llena de sangre y luego lo elimina a través de la misma, ¿no? El vómito porráceo con P, ¿ya? Es verde oscuro. Eh, es muy importante diferenciarlo del vómito borráceo con B. ¿Por qué? Porque el porráceo no es sangrado, básicamente traduce una obstrucción del intestino. Y esto es frecuente a veces encontrar en pacientes críticos, ya sea en emergencia en UCI, ¿no? Que por un problema de la motilidad van a presentar y le pone la zona nasogástrica, van a observar salida de un líquido verde oscuro. Y confunden, piensan que es sangrado, pero en realidad simplemente es quizás un cuadro obstructivo, ¿no? La melena diferenciamos de la pseudomelena. Una pseudomelena también son deposiciones oscuras negras, pero no tiene el típico olor característico de la melena, ni tampoco la consistencia, ¿no? La pseudomelena se debe sobre todo a ingesta de fármacos como bismuto, suplementos de hierro o incluso ciertos alimentos como la sangrecita, por ejemplo, que a veces nosotros podemos consumir, ¿no? La hematoquesia en hemorragia digestiva baja, si dijimos que en la hematoquesia por HDA existe un estado hemodinámico alterado, bueno, en la hematoquesia por HDB, pues el estado hemodinámico va a estar conservado, ¿no? La frecuencia cardíaca, la presión arterial está dentro de lo normal, ¿no? El que sigue, por favor, ¿no? Entonces, acá importante, ¿no? Diferenciar borracio con B, viene de la borra del café, del porracio que viene del puerro o poro, que es verde oscuro, ¿no? El que sigue. Diferenciamos también la presentación de hematoquesia. Ustedes, por un lado, en la imagen izquierda van a ver una hematoquesia por HDA, hemorragia digestiva alta. Es un paciente que está inestable hemodinámicamente, ¿no? Luce mal, ¿no? Mientras que la hematoquesia por HDB, el paciente no luce tan grave, ¿no? Está tranquilo, estable, ¿no? No hay inestabilidad hemodinámica, ¿no? El que sigue. En cuanto al diagnóstico, de la hemorragia digestiva puede ser clínico, nunca hay que olvidarse del diagnóstico clínico, pero también puede ser endoscópico. El diagnóstico clínico se hace mediante lo que es la anamnesis y el examen físico, y entonces nos puede dar un diagnóstico tanto presuntivo como definitivo. Definitivo puede ser cuando estás evidenciando, por ejemplo, una hematemesis, ¿no? En ese momento. Entonces no hay duda, ¿no? Reconoces que hay una hematemesis, un diagnóstico definitivo clínico de HDA. Endoscópico también, mediante la introducción de un tubo, de un endoscopio a través de la boca, ¿no? Me puede permitir identificar que el sangrado digestivo está por encima del ángulo de trace, o sea, es una hemorragia digestiva alta, ¿no? En el examen físico nos podemos valer de algunos del tacto rectal para evidenciar melena, si tenemos duda. Ahora a veces es más sencillo porque a veces el paciente le toma la foto y te muestra la foto y muchas veces no hay necesidad de hacer tacto rectal si es que es muy evidente la melena por la imagen, ¿no? Y el lavado gástrico. Antes recurría mucho al lavado gástrico para confirmar sangrado digestivo alto, ¿no? Pero ahora está un poquito en desuso. El que sigue, por favor. También existe lo que es el diagnóstico etiológico, ¿ya?
además de determinar cuál es el origen del sangrado digestivo, o sea, si es alto o bajo, nosotros debemos determinar la causa del sangrado digestivo. Hay muchas causas. En ese sentido, la clínica solo me puede orientar con el diagnóstico presuntivo, no con un diagnóstico definitivo. O sea, yo puedo sospechar, ¿no? Si es un paciente con cirrosis hepática que me está viniendo con sangrado digestivo alto, con hematemesis, puedo decir, allá puede ser varicial, ¿no? Pero es presuntivo. El la endoscopía sí me va a dar un diagnóstico definitivo en un gran porcentaje, o sea, me va a determinar la verdadera causa del sangrado digestivo alto, ¿no? El que sigue, en cuanto al manejo, tres aspectos: la fase preendoscópica, la fase endoscópica y la fase postendoscópica. El que sigue, por favor. En la fase preendoscópica se compone de dos partes: la evaluación inicial y las medidas iniciales, ¿no? Como mencionan ahí, es muy crucial, es muy importante, ¿ya? Y es en realidad algo que todos deberíamos saber sin importar la especialidad que tengamos, ¿sí? O si es que tenemos alguna especialidad. El que sigue, la evaluación inicial se basa en lo que es la anamnesis y el examen físico, ¿ya? Como es una evaluación inicial y estamos frente a una hemorragia digestiva alta que puede ser una urgencia, esta tiene que ser rápida y dirigida, ¿no? ¿Rápida y dirigida a qué? A diagnosticar que estamos frente a un cuadro de HDA, determinar o acercarnos o aproximarnos hacia la etiología de esta y determinar en cierto modo la gravedad del cuadro digestivo, ¿no? El que sigue, la anamnesis está dirigida. ¿Dirigida a qué? Como dijimos, determinar si está frente a un HDA, determinar la etiología, es grave o no es grave. Hay algunos datos que nos pueden indicar de la gravedad. Por ejemplo, si hay presentación con hematemesis o si hay presentación con hematoquese, nos está indicando que la pérdida de sangre es importante, por lo tanto puede tratarse un cuadro digestivo de hemorragia digestiva alta, perdón, grave, ¿no? Si hay inestabilidad hemodinámica, también con mayor razón. El que sigue, por favor. Del mismo modo que lo que es la anamnesis, el examen físico también está en cierto modo a confirmar la hemorragia digestiva alta, la etiología, la severidad, ¿no? La severidad es algo bien simple, bien práctico, simplemente buscas inestabilidad hemodinámica, para ello evalúas la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿no? Con eso ya tú puedes determinar la gravedad del cuadro, ¿no? Inicialmente. El que sigue, por favor. Entonces, como estábamos mencionando, ya, mediante la anamnesis y el examen físico, en la evaluación inicial, puedo determinar si estoy frente a un paciente grave o no. Nunca se olviden de tomar la presión, de medir la frecuencia cardíaca. Con eso tú puedes decidir si estás frente a un cuadro grave o no grave. No se olviden de examinar al paciente también. Es la verdad en los últimos tiempos muy incómodo que manden a llamar al gastroenterólogo para que hagan tacto rectal. Ya no están haciendo tacto rectal, ya no están examinando el paciente y ponen simplemente HDA y esperan que el gastroenterólogo baje y haga todo el trabajo de la toma de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, haga el tacto rectal, etcétera. No es lo correcto, no es lo adecuado. Como dijimos en unas diapositivas previas, todos en realidad deberíamos estar capacitados o estamos capacitados para hacer una evaluación inicial del sangrado digestivo alto, ¿no? De acuerdo a mi evaluación, anamnesis, examen físico inicial, determinaré si es grave o no grave. Si es no grave, si considero necesario, puedo ampliar la anamnesis, puedo ampliar el examen físico. Si considero que es grave, ¿no? Suficiente con los datos que ya tengo, ya paso a medidas iniciales, ¿no? El que sigue, por favor. En cuanto a las medidas iniciales, hay medidas generales como lo que ustedes probablemente ya saben, que es poner una vía, es solicitar exámenes auxiliares, tal vez poner una zona nasogástrica, ¿no? Y hay otras medidas que sí son quizás mucho más importantes, como es el ABCD. Y ahí falta la E, es el ABCDE, ¿no? La A de la vía aérea hay que determinar de acuerdo a la evolución inicial si el paciente va a requerir protección de la vía aérea, ¿no? Intubar al paciente, ver si requiere o no oxígeno, ver si está inestable hemodinámicamente, si está inestable hemodinámicamente para hacer un proceso de resucitación y determinar si voy a usar fármacos. Les decía que es ABCDE. La E viene a ser de la endoscopía, ¿no? Que es parte de la evaluación, perdón, del manejo también del sangrado digestivo alto, ¿no? Hay otros resultados, perdón, hay otras medidas que también que se consideran en medidas iniciales. ¿Y cuáles son? El solicitar exámenes auxiliares.
Y dentro de los exámenes auxiliares que se solicitan, pues yo podré determinar si el paciente requiere o no transfusión tal vez de sangre u otros derivados, ¿no? El que sigue. El acceso venoso es muy importante, puede ser una o dos vías de gran calibre. El acceso venoso tiene que ser periférico, ¿no? En su inicio, no necesita necesariamente que sea central, eso puede retardar el manejo del paciente y además puede ser riesgoso en un paciente que tal vez esté hipotenso, ¿no? Podemos causar daño, ¿no? El que sigue. Los exámenes auxiliares que nosotros solicitamos pueden ser diversos, hay algunos que son indispensables, ¿no? Es importante pedir la hemoglobina, el hematocrito o el hemograma en general, y también el grupo sanguíneo y factor, ¿no? Es muy importante eso, no se olviden. A veces sucede, no pocas veces, a veces sucede que el paciente tiene hemorragia digestiva alta, le han pedido su hemoglobina, hematocrito y se han olvidado pedir grupo sanguíneo y factor, ¿no? Cuando llega el resultado dicen, vamos a transfundir sangre, no tienen grupo sanguíneo y factor. Entonces no se olviden, grupo sanguíneo y factor y la hemoglobina hematocrito o el hemograma son indispensables en toda sospecha o certeza de hemorragia digestiva alta, ¿no? Hay otros exámenes que puedes pedir para fines de estudio, plaquetas, su disminución puede inducirte a pensar cirrosis hepática, perfil de coagulación, lo mismo. Urea creatinina es muy importante cuando estás frente a un paciente que tiene hematoquesia. Cuando hay una hematoquesia por hemorragia digestiva alta, la urea se eleva más que la creatinina. Mientras que cuando estás frente a una hematoquesia por HDV, no sucede eso, la urea no se eleva, ¿no? La ecografía abdominal también para descartar quizás cirrosis hepática o cáncer te puede ser útil en algunos casos, ¿no? El que sigue, por favor. Bueno, acá estamos viendo lo que es la sonda nasogástrica. Eso está en desuso en la actualidad. Antes era muy frecuente utilizarlo. Antes era muy frecuente, entre otros motivos, porque, por ejemplo, la disponibilidad de la endoscopía alta no era 24 horas. Entonces tú tenías que priorizar en quiénes le vas a hacer y quiénes no. Ponía la sonda nasogástrica para determinar si hay retorno rojo vivo o hay sangrado real, verdadero, ¿no? Pero ahora ya no se está utilizando demasiado en realidad. No va a cambiar mucho lo que es el manejo del paciente y además que es traumático para el paciente, ¿no? El que sí, bueno, y la parte importante es lo que les he mencionado, ¿no? Lo que es el ABCD, ¿no? Proteger la vía aérea, si está inestable el paciente, si está con vómitos importantes, hay que intubarlo. Si hay problema de la hipoxemia, hay que poner oxígeno. Si el paciente está inestable, ya sea esté taquicárdico, esté hipotenso, hay que estabilizarlo hemodinámicamente, hay que pasar fluido. Y bueno, y la D sobre fármacos, si hay sospecha importante de HIV varicela, hay que dar fármacos para lo mismo, para ello. Y igual si es que estamos sospechando que la causa puede ser una enfermedad ulceropéptica, ¿no? El que sigue. La estabilización hemodinámica es muy importante, es lo que a veces salva la vida del paciente, ¿no? ¿Para qué? Cuando tú estabilizas al paciente vas a permitir que llegue oxígeno de manera adecuada a todos los tejidos del paciente, lo cual va a mejorar la supervivencia del paciente, ¿no? Cuando está sospechando HDA varicel, sí hay que tener cuidado, hay que reponer con cuidado, incluso se menciona ahí, ustedes pueden leer, se plantea la posibilidad de una hipovolemia controlada, dice, o sea, la presión sistólica en el límite. Recuerden ustedes que la causa del HDA varicel es el incremento de la presión del sistema porta. Si pasa mucho volumen, si pasa mucho líquido, incluso un sangrado varicel que se ha detenido puede ser activado por pasar demasiado volumen, ¿no? El manejo inicial se puede hacer con el suero salino normal, puedes dar bolos de 250 cc o 500 cc y ver la respuesta del paciente, ¿no? Si la frecuencia cardíaca y la presión arterial se ha estabilizado, está normal, no hay ningún problema. Si quieres una evaluación mucho más adecuada, podrías tú poner una sonda Foley y contabilizar la orina. Un flujo de 0,7 mililitros por kilo de peso por hora ya te está indicando que el paciente está adecuadamente quizás hidratado, ¿no? Hemodinámicamente estable, ¿no? ¿Sí? El que sigue, por favor. Si no responde, ¿qué pasa si no responde el paciente? Ya le has pasado volumen. Puedes tú continuar pasando más volumen, ¿no? Lo cual a veces puede ser contraproducente, ¿no? Puedes valorar la transfusión de sangre o tal vez usar vasoactivos, ¿no? Quizás noradrenalina, por ejemplo, para subir la presión y ya no estar pasando tanto volumen. Si pasas mucho volumen, puedes congestionar el pulmón y puede ser más que beneficioso, perjudicial para el paciente, ¿no?
Cabe la posibilidad también, si sigue sangrando el paciente, a pesar que esté inestable hemodinámicamente, evaluar la causa del sangrado, ya sea por vía endoscópica, ya sea por vía quirúrgica o incluso a través de radiología intervencionista, ¿no? Esta parte sí, en realidad debe ser realizado por un personal médico calificado, ¿no? Que sepa el uso de vasoactivos, etcétera, etcétera, ¿no? El que sigue, por favor. Hablábamos nosotros sobre lo que es el uso de ciertos medicamentos, ciertos fármacos. Entre ellos están pues, los inhibidores de bomba, como es el omeprazol. Esto se utiliza cuando estoy sospechando una enfermedad ulcerosa péptica. El omeprazol hace que el pH gástrico suba, que esté por encima de 6, y esto estabiliza en cierto modo el coágulo, si es que se ha formado coágulo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como dice ahí, no controla el sangrado, sí te permite un poquito que el riesgo de que resangre, si es que se ha formado en coágulo, sea menor, ¿no? La dosis adecuada, se pone un bolo de 80 miligramos, la ampolla viene de 40, y luego se puede dar en infusión continua o también en bolos de 40 miligramos cada 12 horas, ¿no? El que sigue. Vasoactivos, ¿no? Esto se utiliza, como pueden leer también, cuando está sospechando hemorragia digestiva varicial, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la presión en el sistema porta, ¿no? Si la causa de la HDA varicial es la elevación de la presión en el sistema porta, pues si yo disminuyo esa presión, voy a hacer que el sangrado por ruptura de varices esofágicas se controle, ¿no? Remita. Entonces, esto sí, a diferencia de los inhibidores de bomba en la HDA por enfermedad seropéptica, este fármaco, los dos activos, sí logran controlar la hemorragia, disminuyen la presión en el sistema porta, la hemorragia se controla. Y también va a disminuir el resangrado. Es por eso que cuando tú encuentras o confirmas una HDA varicial, tienes que dar vasoactivos durante por lo menos 5 días, ¿no? Para disminuir el resangrado, a pesar que ya se haya controlado el sangrado digestivo. Los dos fármacos más utilizados es el actrótide y la terlipresina, ¿no? El que sigue, por favor. De manera complementaria podemos usar nosotros cuando es HDA varicial los antibióticos. En una HDA varicial, o sea, por ruptura de varices esofágicas, sobre todo cuando estás frente a un paciente con cirrosis hepática, puede favorecer que presente ascitis y esta ascitis a su vez presente un cuadro infeccioso, lo que es una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, de esa manera previenes la PBE, ¿no? Entonces tienes que dar antibióticos. Además, está demostrado que cuando hay una infección bacteriana, por ejemplo, en el líquido acítico, la presión del sistema porta puede incrementarse y esto a su vez puede favorecer que haya un resangrado por ruptura de varices esofágicas, ¿no? El que sigue. Transfusión de paquete globular, bueno, actualmente la indicación es restrictiva. Antes se transfundía o se pasaba paquetes globulares para alcanzar una hemoglobina de 11, 12, 13, etc. Ahora lo que se sabe es que lo correcto es que debe tener una hemoglobina de 7 u 8, en pacientes cardiópatas hasta 8 o 9, ¿no? Para mantener una hemoglobina a un nivel adecuado. Entonces, solo se va a transfundir si es que tenemos una hemoglobina menor a 7, ¿no? Transfundir más de lo necesario, más que ayudar, puede ser perjudicial para el paciente, ¿no? Plasma fresco congelado, si es que hay alteración del INR, plaquetas también, si es que, bueno, las plaquetas están muy disminuidas y que incluso puede ser la causa del sangrado digestivo, ¿no? El que sigue, por favor. Entonces, una vez que tú has hecho ya la evaluación inicial, las medidas iniciales, ¿no? Tienes que determinar ya la gravedad del cuadro. Para ello existen parámetros clínicos que nos pueden ayudar a determinar la severidad, ¿no? Está lo que es el score de Roca al preendoscópico, o sea, antes de la endoscopía. Está el score de Glasgow-Blatchford, que es uno de los más conocidos, y el IMS 65, ¿no? Luego vamos a ver eso. De acuerdo a nuestros resultados de la evaluación, ¿no? Podemos tomar decisiones y calificar al paciente de un sangrado digestivo de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿no? Alto riesgo, bajo riesgo en relación al resangrado, a la morbilidad, a la mortalidad. Si es de bajo riesgo, si no tengo las condiciones para hacer la endoscopía, en realidad puede ser el paciente dado de alta y ser manejado de manera ambulatoria. Si estoy frente a un paciente que lo catalogo como un alto riesgo, debería hacerle la endoscopía a la brevedad. Eso va a depender mucho, como les digo, de la institución, ¿no? O del escenario en el cual ustedes se encuentran. ¿Ya? Si ustedes están en un lugar donde hay disponibilidad de endoscopios,
no está saturado la endoscopía, pues a pesar que sea bajo riesgo, tú le podrías hacer la endoscopía, no hay ningún problema, ¿no? El que sigue, por favor. Bueno, ahí está la escala de Glasgow-Blatchford, ¿ya? El que sigue. Y el ejemplo del score preendoscópico de Rocal y el AIMS, ¿no? El que sigue. Luego viene la parte más importante, quizás la del manejo endoscópico, una de las partes más importantes, ¿no? Juntamente con el manejo inicial. Mucho se asocia el manejo de la hemorragia digestiva con el manejo endoscópico y ya estamos viendo que no es así. Existe un manejo preendoscópico, manejo endoscópico y postendoscópico. Y en el manejo preendoscópico es muy importante las medidas iniciales, como por ejemplo lo que le hemos dicho que es la resucitación si estoy frente a un paciente que está con inestabilidad hemodinámica. En el manejo endoscópico, como su nombre dice, obviamente, implica pues hacer uso del endoscopio. Y esto se hace con dos objetivos, una endoscopía diagnóstica y una endoscopía terapéutica. No es que son dos procedimientos diferentes, sino que uno entra con el endoscopio, es diagnóstico, y si encuentra alguna lesión que es necesario darle un tratamiento, pues ya se convierte en una endoscopia no solo diagnóstico, sino también terapéutica, ¿no? El que sigue, por favor. La endoscopia diagnóstica para confirmar que estoy frente a un HDA, para identificar la lesión que está sangrando, ¿no? También para determinar la severidad de la lesión y el riesgo de resangrado y mortalidad, ¿no? La terapéutica obviamente implica intervenir en la lesión sangrante, lo cual va a disminuir la mortalidad, va a disminuir obviamente la morbilidad, disminuyendo la posibilidad de un resangrado, ¿no? El que sigue, por favor. Las condiciones del paciente. En realidad se puede hacer a cualquier paciente una endoscopia alta, pero lo ideal es que esté estable hemodinámicamente. Se pide algunos requisitos, una hemoglobina mayor de 7 es lo ideal, plaquetas más de 50.000, UNR menor de 2.5, ¿no? No es necesariamente que sean esas condiciones. Tú, si evalúas al paciente, puedes hacer también con una hemoglobina menor o plaquetas o INR diferentes, ¿no? Si está un paciente con un trastorno de sensorio, está presentando vómito, matemáticas es importante, puede sugerir incluso que el paciente esté intubado. Eso queda mucho a criterio del médico endoscopista. ¿Cuándo hacer la endoscopía? El momento ideal es la endoscopía precoz o temprana, que está dentro de las 6 y 24 horas. Algunos dicen 12 horas, otros dicen 48 horas, pero generalmente está dentro de las 6 horas de iniciado el sangrado a las 24 horas. Más allá de las 24 o 48 horas no es el rendimiento diagnóstico no es el más adecuado. Es decir, mientras más días pase, mientras más tiempo pase, la posibilidad de encontrar la causa del sangrado va a ir disminuyendo. Si yo hago muy precoz antes de las 6 horas, quizás como hay mucho contenido de sangre, la posibilidad de encontrar la causa del sangrado va a ser mucho menor. Es por eso que ese tiempo es el más adecuado, entre las 6 y 24 horas, ¿no? Como dice ahí, mejora el rendimiento diagnóstico. El que sigue, por favor. Bueno, ahora hay una gran disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer si el paciente no responde a volumen? ¿Qué hacemos? Los que no son gastroenterólogos dice que le haga la endoscopía. Yo sé que la endoscopía le va a salvar. Mientras que el gastroenterólogo puede decir, no, primero estabiliza hemodinámicamente el paciente para yo hacer la endoscopía. En realidad esto tiene que haber un mutuo acuerdo entre el médico solicitante ¿no? y el gastroenterólogo para determinar qué es lo más beneficioso para el paciente. Si entrar en ese estado de inestabilidad hemodinámica o esperar a que se estabilice, ¿no? Siempre tenemos que evaluar riesgo-beneficio. El que sigue, por favor. Recordemos nosotros que la endoscopía ya no está exenta de complicaciones. Hay muchas complicaciones que pueden presentarse, ¿sí? Hay muchas complicaciones que pueden presentarse. Ahí tienen toda la lista. Entonces, a pesar que esas complicaciones son poco frecuentes, se pueden dar. Entonces, uno tiene que tener cuidado cuando indicas una endoscopía, ¿ya? El que sigue, la idea es no hacer daño, ¿no? Eso es lo que es uno de los principios éticos, ¿no? El que sigue, por favor. Bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? Mientras más pronto es mejor una endoscopía, no. Lo ideal es primero reanimar al paciente, ¿no? Quizás dar el tratamiento farmacológico adecuado, ¿no? Si estoy pensando en una enfermedad seropéptica, inhibidores de bomba de protones, si estoy pensando en una HDA varicial, vasoactivos, ¿no?
Muy precoz, como dice ahí, al contrario, puede estar asociado a complicaciones más importantes. El paciente todavía está medio inestable tal vez y que tal vez no voy a encontrar la causa del sangrado. Entonces va a ser innecesario que esté entrando tan precozmente. Pero si el paciente está muy grave, quizás está muy inestable, no responde al volumen, quizás no responde a los vasoactivos, evaluando riesgo-beneficio, tal vez en ese caso sí sea conveniente entrar, a pesar que no esté estable hemodinámicamente el paciente, ¿no? Entonces, como le digo, hay que individualizar cada caso, pero esto ya es criterio del que hace la endoscopía, si entra o no entra, ¿no? El que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es la endoscopía propiamente terapéutica en HDA varicial, ya puede hacerse la endoligadura, puede hacerse la escleroterapia de varices esofágicas y las varices gástricas que tienen otro tipo de tratamiento que es la obturación, ¿no? ¿Cuándo hacer? Cuando obviamente has identificado que el sangrado proviene de las varices esofágicas o de la varice gástrica, o cuando has hecho una endoscopía y no has encontrado la causa, pero lo único que tienes es unas varices en el esófago, una varice en el estómago, entonces puedes intentar o puedes considerar que tal vez de ahí ha sangrado y puedes dar tratamiento ya sea de la varice esofágica o la varice gástrica, ¿no? En la siguiente, por favor. Ya, ahí estamos viendo en la parte superior cómo se hace una ligadura, se entra con el endoscopio, se observa un cordón varicoso, una varice, se aspira, luego se desliza un capuchón que previamente se ha puesto en la punta del endoscopio. Es medio tarde, ¿ya? Se aspira, luego se desliza una liga y como pueden ver en la imagen superior derecha, ¿no? El cordón varicoso queda atrapado con la liga y eso posteriormente en los días siguientes, ¿sí? Como no hay flujo, se va a caer y bueno, se va a erradicar de esa manera la varice esofágica, ¿no? Cuando no es posible hacer colocación de ligas, también puedes hacer lo que es escleroterapia, que básicamente es inyectar a través de una aguja sustancias esclerosantes, que puede ser, por ejemplo, alcohol absoluto, ¿no? Polidocanol, que es otro, etanolamida también. Incluso se describe en la literatura que se puede usar dextrosa, ¿no? Al 50%, que va a producir esclerosis de la varice esofágica. La varice gástrica tiene otro manejo, se obtura, ¿no? Como la varice gástrica es de un diámetro mucho mayor, no es conveniente hacer ni ligadura ni escleroterapia. Lo que se usa es un pegamento, el cianoacrilato, ¿no? Que inyectas tú en la varice gástrica y se queda adentro ya, digamos, como su nombre dice, obturado, ¿no? El pegamento se solidifica al interior de la varice gástrica y de esa manera se trata, ¿no? El que sigue, por favor. Ya, ¿cuáles son los métodos en HDA no varicial? Tenemos la inyectoterapia, hay métodos mecánicos, hay métodos térmicos. ¿Cuándo? No se hacen todas las lesiones, no se hacen las lesiones que tú consideras que tienen sangrado activo en ese momento o tienen mucho riesgo de resangrar. Hay una clasificación de la úlcera péptica que es la de Forres, luego hay un cuadro en el cual se ve el Forres, hay Forres 1A, 1B, hay Forres 2A, 2B, Forres 2C y Forres 3, ¿no? El Forres 1, ya sea Forres 1A o 1B, se considera sangrado activo en ese momento. El Forres 2A está lo que es, y el Forres 2B, sangrado reciente, y son los que ameritan tratamiento endoscópico, ¿no? Opcional en la 2B. Si es una lesión de Ilafua, que es una lesión producida por una arteria anómala, obviamente tienes que tratar, es una arteria, ¿no? Entonces, en esas condiciones se hace el tratamiento, pero eso ya es más del especialista, ¿no? El que sigue, por favor. Bueno, en esas imágenes podemos observar lo que le estoy comentando, a la parte superior izquierda, lo que es el método de la inyectoterapia. En la parte superior derecha hay un método térmico, es el argón plasma, entre comillas se quema, ¿no? Una lesión. Y bueno, en la parte inferior baja hay un método mecánico que es la de poner clips para cerrar una lesión, ¿no? O coger un vaso, por ejemplo. El que sigue, esta es la imagen que les hablaba acerca de lo que es el Forres, ¿no? Es una clasificación para úlcera péptica, ¿no? Pueden ver 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y el Forres 3. Como ahí menciona, 1A, 1B es hemorragia activa, 2A, 2B, 2C, hemorragia reciente y la Forres 3 ya es una hemorragia pasada, ¿no? Si ustedes ven en el cuadro, en la columna derecha, pueden ver la posibilidad de resangrado. La 1A, 1B obviamente está sangrando activamente, tiene un alto riesgo de resangrado, si es que cede incluso.
la 2A del mismo modo y la 2B nivel intermedio, ¿no? Lo que se hace con la 2B es cuando hay un coágulo, esa es la clasificación del 2B, se retira el coágulo y tú determinas si retirando el coágulo ves o no ves un vaso visible. Si es un vaso visible, si ves un vaso visible ya es un 2A. Si ves que retirando el coágulo solamente ves hematina, ya sería un 2C, ¿no? Y de acuerdo a eso decides si tratas o no tratas una 2B, ¿no? El que sigue. Bueno, entonces, y nuevamente, ya hiciste la endoscopía, igual tienes que determinar la severidad. La severidad te va a determinar qué decisiones tomar, ¿no? Para ello está el score de Rockall, que lo pueden ver ustedes ahí. No solo el score de Rockall se considera, sino también el tipo de lesión, como les decía, ¿no? Cuando es una úlcera péptica se considera la clasificación de Forrest, también la lesión de Dilafá, las varices esofágicas ya de por sí se consideran de riesgo de resangrado importante, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso tú decides, ¿no? ¿Qué decides? Si el paciente se va de alta o el paciente se queda hospitalizado, ¿no? El que sigue, por favor. Ya falta poco, perdonen que esté corriendo, pero bueno. Y finalmente viene el manejo posendoscópico. ¿Ya? El manejo posendoscópico, o sea, ya hice ya la endoscopía, ya determiné la severidad y determino, ¿no? Y ahora qué hago con el paciente, como el destino. ¿Le doy de alta o no? Si es de bajo riesgo, le daré de alta. Si es considerado de alto riesgo de resangrado, tendré que hospitalizarlo, ¿no? Tal vez para monitorizarlo. Mucho se comenta acerca de la dieta. ¿Un paciente debe comer o no debe comer? Ya le hice la endoscopía, ¿qué hago? ¿Como o no como? En realidad sí puede comer incluso inmediatamente. La ingesta de alimentos no va a favorecer que resangre el paciente. Pero si yo estoy frente a una lesión o a un paciente que tiene alto riesgo de resangrado, no es conveniente darle de comer porque tal vez va a resangrar y yo voy a necesitar nuevamente hacer una endoscopía y no me conviene entrar con el endoscopio a un estómago que tiene alimentos. Entonces, va a depender eso si estoy frente a bajo riesgo o alto riesgo, ¿no? Fármacos, ¿le doy fármacos sí o no? Si estoy frente a una enfermedad ulceropéptica, claro, tiene que continuar con los inhibidores de bomba de protones, ya sea vía oral o vía endovenoso. Eso va a depender también de la severidad, ¿no? Si es una lesión Forrest 3, no hay problema, vía oral. Pero si estoy frente a una lesión quizás 1A, 1B, o sea que tenía sangrado activo, lo más conveniente tal vez sea poner endovenoso más que vía oral, ¿no? Y HDA varicial, bueno, ya se ha comentado que se debe continuar con los fármacos vasoactivos, a pesar que se haya detenido el sangrado. Ahí lo de 3 días es un error, en realidad debe ser 5 días por lo menos, ¿no? ¿Sí? Idealmente 5 días porque el resangrado varicial generalmente se ve a los 5 días, ¿no? Debe continuar con eso. Y ya más adelante debería continuar con beta bloqueador, que puede ser carvedilol o prapanolol en algunos casos, ¿no? Y ya parece que falta una diapositiva más. El que sigue, por favor. Y bueno, ya para concluir, no, ¿qué hay que saber del HDA? Bueno, que es una entidad muy frecuente que van a observar ustedes en la emergencia, en la urgencia, que las causas más frecuentes es la enfermedad ulcerosa péptica y la ruptura por varices esofágicas, que tenemos 3 manejos en lo que es el HDA, ¿no? Preendoscópico, endoscópico y posendoscópico, y es muy importante el manejo preendoscópico, ¿ya? Es muy importante, ¿no? Y como ahí se reitera, que en realidad podría ser realizado por todo médico sin que éste sea necesariamente gastroenterólogo, ¿no? Muy importante también el manejo preendoscópico es la resucitación con fluidos. Si estás frente a un paciente con inestabilidad hemodinámica, eso ya se ha comprobado, va a mejorar la mortalidad, ¿no? También indicar que los fármacos también se usan para controlar el sangrado digestivo, pero no cualquier sangrado digestivo. El sangrado digestivo por ruptura de varices esofágicas, ¿no? Los fármacos vasoactivos pueden detener el sangrado varicial, ¿no? Por ruptura de varices esofágicas. También informar o reiterar que la endoscopía no solamente es para hacer diagnósticos, sino también la endoscopía alta puede ser utilizada como tratamiento, lo que va a ir en beneficio del paciente con sangrado digestivo alto, ¿no? Pero ¿se hace en todos los pacientes una endoscopia terapéutica? No, ¿no? Se hace en aquellos pacientes que son considerados como cuadros graves o que presentan lesiones con alto riesgo de resangrado, ¿no? ¿Cuándo hacer la endoscopía? Idealmente entre las 6 y 24 horas, no más allá de las 24 horas. Y bueno, antes de las 6 horas un poquito quizás discutible o valorar
el cuadro del paciente para decidir si se hace o no antes de las 6 horas. El que sí, bueno, bueno, creo que, bueno, creo que hemos terminado a tiempo, incluso mucho más antes de 1 hora. Abierto a sus, bueno, ya no a responder las preguntas o dudas que pudieran ustedes tener. Ya, si algo no les ha quedado claro, me encantaría que abran su micrófono y puedan hacer su pregunta, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, creo que ya todos se están despidiendo. ¿Ninguna pregunta? Bueno, espero que haya todo quedado por lo menos algo claro y no olvidarse, por favor, ¿ya? Cuando ustedes ya estén en el internado o estén haciendo la especialidad, sea la especialidad que sea, si están frente a un cuadro de hemorragia digestiva alta, por favor no se olviden que existe la fase preendoscópica, que es evaluación inicial, manejo inicial. En la evaluación inicial, ya saben, examen físico, ya, anamnesis. En el examen físico, por favor, no tengan miedo a hacer un tacto rectal, y en lo que es el examen físico también no olviden tomar la frecuencia cardíaca, tomar la presión es muy importante. No olviden también el manejo inicial, que es en la fase preendoscópica, ¿no? Poner simplemente una vía, ver cómo está la frecuencia, la presión y pasar volumen. O sea, tan complicado, tan difícil no es. Y obviamente pedir, pues, ¿no? Si estoy en hemorragia digestiva alta, pedir un hemograma, hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo tal vez. No esperen, por favor, a que el gastroenterólogo baje para hacer la evaluación inicial, tomar la presión, hacer tacto rectal, solicitar hemograma, no esperen eso, ¿ya? El tiempo transcurre y es muy necesario actuar a la brevedad, ¿ya? Porque actuando a tiempo podemos mejorar la mortalidad del cuadro de hemorragia digestiva. Bueno, ahora sí, bueno, si no hay preguntas, nuevamente pregunto, ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? La delegada, alguien que me responda, por favor. No sé si me están escuchando, ¿alguna pregunta? ¿Están ahí? ¿Alguien que responda? Sí, doctor. Me parece que no hay ninguna No hay pregunta. pregunta. Entonces. Ya, bueno, muy bien. Entonces, les agradezco su presencia, ¿ya? Gracias también por asistir. Les había dicho que lo íbamos a hacer otro día, pero creo que hubo la oportunidad de hacerlo en este momento. Y nuevamente disculpa si es que he corrido un poquito con las diapositivas y bueno, ya, nada, éxitos a todos y muchas gracias. Ya nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, doctor.